Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Fernanda y estoy en sexto de medicina en Valencia, España. ¿Por qué os digo estas cosas? Porque como veis en el título abajo, en este vídeo os voy a enseñar un poco cómo es el procedimiento que hay que llevar para todos aquellos que estéis interesados en hacer la residencia en Estados Unidos. Os dejo aquí mi Instagram para cualquier cosa que queráis, podéis mandarme mensajes por ahí. Y os dejo aquí también mi cuenta de TikTok. Pongo mini consejos en el tema de cómo es para aplicar a Estados Unidos y diferentes países en Europa también. Entonces no olvidéis seguirme por ahí para no perderos absolutamente nada. Empecemos. Lo primero que tenéis que saber es el tema de qué tengo que hacer para hacer la residencia allí. No el tema de trabajar, sino hacer la residencia. Más que nada porque si no haces la residencia en Estados Unidos no vas a poder trabajar allí como médico. Como mucho puedes ir, viajar y hacer un máster sobre algo, pero no vas a poder trabajar allí legalmente. Más que nada porque no homologan el título de cualquier otra parte que no seas de Estados Unidos. De hecho, dentro de Estados Unidos tampoco te lo homologan. Si a lo mejor eres tú médico cirujano en Nueva York, a lo mejor no lo eres en Los Ángeles. Empecemos por lo más básico. En Estados Unidos la universidad consta de 8 años. 4, que es lo básico, que es como el pre-med, y después está la escuela de medicina, que son otros 4. En el segundo año de los últimos 4 años, o sea, en sexto, ellos hacen el primer examen que también tenéis que hacer vosotros si queréis aplicar a la residencia allí. Y básicamente se llama Step 1. Y todos esos exámenes en conjunto se llaman USMLE, pero lo voy a poner por aquí escrito. El primer examen, el Step 1, es el más difícil de todo. Es lo que incluye la medicina en general, globalmente. Incluyen un montón de asignaturas básicas como la bioquímica, la micro, la farma, vamos, las más densas de toda medicina, lo incluyen en ese examen. Es el más difícil de todo. Hay un montón de recursos que podéis usar, que os lo voy a hacer en otro vídeo, no olvidéis seguirme si queréis ver más sobre este tema. Os he hablado de un libro que se usa un montón, que es el First Aid, ¿vale? Que os lo escribo por aquí, que os lo expliqué en TikTok, y básicamente es como un libro así de gordo que te resume todo lo que tienes que saber para este examen. Este examen es el más difícil, es el que se prepara a la gente durante 2 años, 1 año, y la verdad es que una vez has pasado esto, el resto es mucho más fácil. Hay 4 exámenes en total. El Step 1, el Step 2, que se divide en 2 exámenes, que es el CS y el CK, que ahora os explicaré, y el Step 3, que es el último. Los que os tenéis que centrar son el Step 1 y el Step 2 CK. Esos son los primeros 2 que tenéis que tener para hacer la residencia allí. Tenéis que saber ciertas cosas sobre estos exámenes. La primera es que una vez aprobada no podéis repetir el examen. Por ejemplo, mucha gente aspira a tener más de un 260 en el examen. Si, por ejemplo, hacéis el examen, no lo suspendéis, pero sacáis un 230 y no os gusta, que 230 es muy buen número porque son las que piden más o menos para hacer cirujano. Si por ejemplo tenéis, pongamos menos 210 y no os gusta esa nota y necesitáis unos 230 para aplicar después a hacer cirujanos, no podéis repetirlo. Por eso hay mucha gente que se prepara durante muchos años para saber que una vez que se presenten en el examen, saber que van a sacar muy buena nota. De hecho hay gente que cuando empieza a ver el examen y decir que no va a sacar buena nota, suspenden a propósito para poder rehacerlo. El examen Step 2 CK, que os había dicho que también tenéis que hacerlo, es un examen ya más médico. ¿A qué me refiero? Que os preguntan ya más las especialidades, dermatología, oftalmología, ginecología, pediatría, más amplio. Otra cosa que tenéis que saber, tener en cuenta, primero, son exámenes de 8 horas, cada uno son 8 horas. Segunda cosa que tenéis que saber es el tema del precio. Cada examen se paga, cada vez que te presentas a un examen se paga, si suspendes y quieres ir al examen otra vez, se paga. Si quieres retrasar la fecha del examen, se paga, todo se paga. De hecho, una de las grandes desventajas es que todo es súper caro. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es el tema de que hay academias en Estados Unidos que te preparan para este examen. La gente en Estados Unidos no suele ir a estas academias. ¿Por qué? No lo sé, pero estas academias están hechas para extranjeros que van a hacer la residencia a Estados Unidos. La academia más conocida y la que yo conozco se llama Kaplan. Os lo dejo por aquí escrito por si os interesa.
Tienen libros, te preparan ellos, tienes clases de todo, o sea, preguntas, un montón de cosas, porque ahora os diré sobre el tema preguntas. Yo he estado viendo que mucha gente que se está preparando para estos exámenes se descargan bancos de preguntas pagadas, todo esto pagado, y practican muchas preguntas un montón de veces porque se ve que se repiten conceptos, vamos, básicamente igual que el MIR aquí en España, por si no lo conocéis, básicamente es lo mismo, se repiten un montón de conceptos, un montón de preguntas, te hace saber un poco por dónde va, porque es un examen que realmente puede salir cualquier cosa de la medicina, tanto el primero como el segundo, y ahora os voy a explicar los otros dos, porque los otros dos ya son más prácticos. El Step 3 la gente lo hace una vez ya está acabando o haciendo la residencia. Otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta es el hecho que estos exámenes se suelen hacer en la capital de los países. ¿A qué me refiero? Que la mayoría, por ejemplo, yo en Valencia, no se harían en Valencia, se harían en Madrid, en una sede en Madrid, donde tú pagas para ir ahí, para inscribirte, para todo, básicamente. Es un examen que se hace con ordenador, todo es por ordenador, no se hace en papel y boli, se hace en ordenador. Tienes 8 horas, de las cuales tú te vas planificando cuántas horas y cuántos minutos quieres de descanso, cuándo vas a hacer una sección, cuándo vas a hacer la otra. Básicamente tú te vas planificando cómo quieres hacer el examen, que hay diferentes pautas que lleva cierta gente y son las que recomiendan en los libros. Tema libros para estudiar, para hacer la residencia. Hay dos que usa todo el mundo y que son como casi obligatorios para el Step 1, que es el más difícil, es el que más os voy a hablar. El primer libro que usan es el First Aid, ¿vale? Que básicamente es un libro súper gordo, que yo lo tengo en formato digital, que lo podéis buscar en internet, realmente está en internet en formato digital, y os sale todo resumido, toda la medicina resumida. La verdad es que está súper bien, está con tablas, os dicen conceptos claves, hay un montón de dibujos, la verdad es que está súper bien. Después está el otro libro, que yo no me lo he leído, que es Pazoma. Ese libro es más tipo fisiología, patología, histología. Está muy bien por lo que me han contado y además viene con clases. Entonces esas clases te ayudan un poco a razonar los conceptos más difíciles de bioquímica, de fisiología, de anatomía, bueno, más histología básicamente. Y también lo usan muchísimo. Después ya usan otros recursos de tema banco preguntas, UWorld, os lo dejo por aquí por si os interesa. Y bueno, eso es un poco vosotros investigar lo que os conviene más a vosotros según la formación que tengáis vosotros en vuestra facultad. También hay otro curso que se llama B&B, ¿vale? Que es otra cosa que con vídeos, otros recursos. Entonces, vosotros tenéis que ver todo eso y cuál se acopla mejor a vosotros. Yo he visto una locura de que muchos estudiantes en Estados Unidos, pues si lo compran todo esto es comprado. Son cursos tipo Netflix, ¿a qué me refiero? Que se paga mensualmente, no es un curso que compres y ya está, no se compra mensualmente. Y hay muchos en Estados Unidos que se lo compran todo. Entonces hay mucha competencia en ese ámbito. Y básicamente ellos lo hacen durante el curso de medicina. Yo os recomendaría que si tenéis tiempo lo hagáis también durante medicina. ¿Cuándo sería la época ideal? Yo os aconsejaría quinto, cuarto, no antes, para el Step 1. ¿Qué pasa una vez tengo esos dos exámenes aprobados con nota como queráis? Eso sí, tenéis que vosotros ver qué notas más o menos piden para la residencia, para la especialidad que queráis vosotros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si queréis cirugía, no piden la misma nota que si queréis pediatría, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, básicamente eso lo ponéis, Step 1 Results, no sé, para pediatría, cualquier cosa, lo ponéis en internet y os va a salir más o menos la nota que piden en cada hospital, porque también va a depender del hospital, no van a pedir la misma nota en un hospital de Nueva York que en un hospital de Texas, ¿sabéis? Depende de la demanda y de un montón de cosas. Entonces, a lo importante, ¿qué pasa cuando ya tengo esos dos primeros exámenes aprobados con una nota tal? Tenéis que registraros. ¿A qué me refiero? Tenéis que empezar a buscar hospitales que os interesen hacer la residencia. Tenéis que entender que en cada hospital que mandéis la solicitud para hacer la residencia, tenéis que pagar. Por cada hospital que te registres para hacer la residencia, donde vas a hacer la entrevista y donde vas a hacer un cierto cosas de proceso que ahora os diré, básicamente tienes que pagar. Entonces tienes que tener muy claro qué hospitales te gustaría hacer la residencia y en cuáles vas a entrevistarte. Cuantos más te entrevistes mejor, pero obviamente más dinero, entonces tienes que pensar un poco. La mayoría de la gente lo que hace son 5 hospitales. Vale, entonces ¿qué pasa? Cuando tú eliges un hospital, el hospital te va a llamar y te va a hacer una entrevista.
Te van a hacer una entrevista que, bueno, te preguntarán cosas tipo voluntariados, que lo miran mucho, o sea, tenéis que hacer voluntariados de lo que sea, no tiene por qué estar relacionado con la medicina, investigaciones, publicaciones que hayáis hecho durante la carrera de medicina y después, tercero y muy importante es que hayáis hecho internships o shadowing. ¿Qué es eso? Básicamente que tú te pones en contacto con un hospital y hablas con el jefe de cirugía, le explicas que eres estudiante de medicina, que estás muy interesado en esa especialidad y básicamente rotas con ellos. Es como una práctica extra que tú tienes que hacer en Estados Unidos. Lo puedes hacer, no tiene por qué ser en Estados Unidos, pero sí que miran mucho, obviamente, que lo hayáis hecho en Estados Unidos. O sea, que os recomiendo que lo hagáis. ¿Qué pasa si no tenéis contactos en Estados Unidos y no puedo hacerlo? Es muy fácil. Todos los hospitales de Estados Unidos tienen un correo electrónico de los secretarios del jefe de tal, jefe de residentes. Os ponéis en contacto con ellos, les escribís. Ellos, la mayoría, os dicen que sin problemas. Si os dicen que no, pues no. Sí que es verdad que algunos sí que piden que para hacer el shadowing tengáis el primer examen hecho, el Step 1, con cierta nota, y otros no. Entonces, si queréis empezar porque sabéis que os vais a mudar a Estados Unidos 100%, si estáis en segundo, en tercero de medicina y queréis empezar, tenéis que buscar hospitales que no os requieran el Step 1 para hacer allí el shadowing o el internship. La diferencia entre shadowing e internship es que el shadowing no haces nada, tú estás mirando y poco más. El internship sí que te dejan tocar más a los pacientes, pero hablar con ellos no te van a dejar hacer nada más porque tú allí legalmente no eres ni estudiante. ¿Qué pasa una vez hayas hecho la entrevista? Te hacen la entrevista, ellos miran las notas, todos los requisitos que os he dicho antes que son muy importantes. Ellos miran un montón de cosas, no es como en otros países que haces un examen, te ponen por orden de nota y ya está. No, ellos miran todo lo de la investigación, tienen mucho peso. La nota del examen obviamente también, pero miran muchas otras cosas. La entrevista la miran mucho. ¿Y qué hacen? Ellos tienen la obligación de, por ejemplo, en el hospital de Nueva York de no sé qué tal, han aplicado 20 personas. Ellos, de esas 20 personas que han aplicado ese año, tienen que hacer una lista del 1 al 20, cuál le ha parecido mejor, siendo el mejor el 1 y el peor el número 20. Tú tienes que hacer lo mismo con tu lista. ¿A qué me refiero? Si tú has elegido 5 hospitales, como si has elegido 10, tú tienes que poner en orden de preferencia, pero no tu preferencia, sino el orden de preferencias que creas que el hospital te ha escogido. Por ejemplo, si mi hospital de preferencia es el de Nueva York, pero yo digo, bueno, el de Nueva York hay mucha gente que lo va a pedir y tal, vale, lo voy a poner en tercer lugar. ¿Por qué os digo esto? Y quiero que tengáis muy claro esto, porque es una cosa rarísima que se hace en Estados Unidos. No entiendo por qué lo hacen, pero es una cosa que tenéis que tener muy clara. Es el tema del matching, ¿vale? Que básicamente es como juntar, no sé cómo decirlo, emparejar. Básicamente es como emparejar. Si habéis cuadrado uno con el otro, os emparejan. ¿A qué me refiero? Si tú en tu lista tenías Nueva York en segundo lugar, porque has dicho que en primer lugar no me van a coger, en segundo lugar, y justo el hospital de Nueva York os ha elegido en segundo lugar también, hay un match. Y si hay un match, significa que estáis emparejados y que tienes derecho a hacer la residencia en ese hospital. Básicamente así va el sistema en Estados Unidos de elección de plaza de residencia. Desventaja que llevamos los extranjeros, el tema del idioma. Por mucho inglés que sepas, para ellos eres extranjero y obviamente no te van a mirar con los mismos ojos que si fueras un nativo de allí. Como la elección es suya, no va por un examen, siempre vais a estar en desventaja. Y fue una de las cosas que a mí me tiró muchísimo para atrás el tema de irme para Estados Unidos. Eso y el dinero que te gastas en todo, porque teniendo en cuenta que hacer el intensivo de allí para hacer el Step 1 en Nueva York, en Kaplan, ya la academia es carísima, pero vivir en Nueva York durante un año, carísimo igualmente. Entonces, esas son las dos desventajas que yo le vi a Estados Unidos. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta que es diferente a otros países. Creo que en Latinoamérica es igual, pero aquí en España, en Europa, es diferente. Vosotros ponedme en los comentarios qué opináis de esto, si es así en vuestro país o no. Básicamente aquí en España, si quieres ser endocrino, te metes a endocrino. Si quieres ser digestivo, te metes a digestivo. Si quieres ser cardiocirujano, eres cardiocirujano. Si quieres ser trauma,
eres trauma, vas a trauma. En Estados Unidos no es así. La gente, por ejemplo, que quiere hacer digestivo o endocrino, primero tiene que hacer medicina interna. Después de hacer esos años de residencia de medicina interna, ya te puedes subespecializar en digestivo, en endocrino y en cirugía pasa exactamente igual. Si quieres ser cardiocirujano, traumatólogo y algunas especialidades quirúrgicas, tienes que hacer primero cirugía general y después ya subespecializarte en la cirugía específica. Entonces, eso os tenéis que informar muchísimo antes de hacer la residencia allí, porque pueden ser muchos más años que en el país en el que estás tú y a lo mejor es más difícil. Entonces, tenéis todo que cuadrar. Por ejemplo, en el caso allí de pediatría, que es el caso que a mí me gusta, son 3 años en comparación que son 4 aquí en España. Entonces, a veces a lo mejor sí que os conviene, vale, pues mira, pierdo este año preparándome los exámenes, pero bueno, claro, después en la residencia voy a tener 3. Tenéis que pensarlo todo eso muchísimo, porque es una decisión que va a valer para toda la vida. ¿A qué me refiero con eso? Porque si acabáis la residencia en Estados Unidos, no se va a homologar a ninguna otra parte del mundo. Habrá algún convenio en algún país, no sé cuáles, pero tenéis que tener en cuenta que si hacéis la residencia en Estados Unidos para quedaros allí en Estados Unidos. Y siendo más concretos, quedaos en el sitio donde vais a hacer la residencia. Porque en Estados Unidos lo de las leyes es horrible. Cada estado tiene diferentes leyes. A lo mejor en un estado eres médico, en otro no eres. Entonces es un jaleo todo eso. Entonces, ventajas de irte a Estados Unidos. La ventaja la sabe todo el mundo. Allí los médicos tienen otro trato a los que tienen en otros países. Y básicamente el sueldo. O sea, el sueldo es el sueldo que debería ganar un médico, no lo que se está ganando en otros países. Sinceramente, esa es mi opinión. Aquí el sueldo del médico en España es muy triste, no llega ni a los 2.000 euros. Sí, la gente dirá, sí, a lo mejor ganan 3.000 entre pública y privada el rollo esto. Da igual, es horrible el sueldo. Yo creo sinceramente, con todo lo que estudiamos, con todo lo que tenemos que pasar y con todo lo que hacemos, con todas las responsabilidades que tenemos, deberíamos ganar mucho más. Y una de las cosas que yo pensé de ir a Estados Unidos era eso. Y porque mi hermana, ya sabéis, para los que me seguís por el canal, por todos estos canales, sabéis que mi hermana está en Estados Unidos, estaba estudiando en Estados Unidos y tenía planificado irse a Estados Unidos. Y como ella se iba a ir, yo tenía planificado irme con ella también. Después vino el COVID, todo se fue un poco al desastre, pero bueno, esa era mi idea principal. Y sigue siendo mi segunda opción en el tema de el MIR. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Es un poco resumiendo todo lo importante que tenéis que saber para todos aquellos que estéis pensando estudiar en Estados Unidos. He hecho este vídeo básicamente porque yo no he encontrado ningún vídeo tipo así. Sí que es verdad que hay vídeos y os recomiendo que veáis blogueros de medicina en Estados Unidos para que os hagáis una idea de cómo están haciéndolo ellos y todo esto. No olvidéis seguirme en el canal de YouTube porque voy a hacer, dependiendo de las preguntas que me hagáis, todo, a lo mejor hago un Q&A de todas las preguntas que tengáis sobre en relación a la residencia de Estados Unidos. No olvidéis suscribiros. El Q&A lo haré básicamente en mi Instagram seguramente, entonces no olvidéis seguirme por ahí. Y muchas dudas y preguntas las resuelvo en mi TikTok, que os lo dejo por aquí. Para todos aquellos que estéis estudiando y os cueste mucho estudiar, acabo de abrir una cuenta de Twitch, un Study With Me, que se llama Fernanda Falcón Norero, por si os queréis unir. Ahí estudiamos todos juntos y es más fácil estudiar. Y en los descansos me podéis hacer preguntas directamente. Entonces, por si os interesa, os lo dejo por aquí. Y os dejo aquí una bolita para que suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.